Buenas tardes, Lourdes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Lourdes, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Buenas tardes, profe, sí lo escucho. Ah, qué bueno, Lourdes. A ver, Ovidio también me acaba de dejar. Buenas tardes, Ovidio. Bienvenido. Ya, Buenas tardes, Yamile. Confírmame que me puedes escuchar. Ovidio, ¿me puedes escuchar? Sí, profe. Ok. Sí, profe, sí lo puedo escuchar. Bueno, la reunión de hoy es para hablar sobre lo que son las etapas de simulación. La, la clase anterior fue sobre modelaje de yacimiento, es cómo preparar el modelo físico del yacimiento, qué contempla preparar un modelo físico de yacimiento. Habíamos hablado en la primera clase que la simulación numérica es simplemente una forma de matemáticamente tratar de reproducir lo que el yacimiento ha hecho y podría hacer en el futuro, dependiendo las condiciones y los parámetros dentro de los cuales se define sus características y la forma como se está operando. En otras palabras, cuáles son el esquema en que se ha desarrollado, todo esto. Ahora bien, elaborar el modelo de simulación, independientemente cuál sea el simulador que se vaya a utilizar. Básicamente cualquier simulador que se escoja, bien sea uno de petróleo negro, un composicional, uno de térmico, uno de químico, independientemente cuál sea el modelo que se vaya a utilizar, hay varias etapas que se tienen que cubrir. Sea un modelo de, ¿cómo se llama? Un cero dimensiones, como el caso de balance de materiales, sea un balance de celdas lineales, sea de múltiples celdas, pero de una sola celda, dos celdas nada más, sea un modelo de 50.000 celdas, sea un modelo de 200.000 celdas. Todos ellos tienen que pasar por un proceso. Y todo parte, primero que nada, de definir lo que es el modelo de simulación. Hacer el modelaje del yacimiento, definir físicamente su estructura, la complejidad que ella tiene, porque esa complejidad, esa estructura y las características de los fluidos y cómo se van a explotar, es lo que me va a permitir definir qué tipo de modelo o qué tipo de simulador voy a utilizar para realizar lo que se llama la simulación o el modelo dinámico del yacimiento, para el cual se necesita una parte que es la parte física, que es el modelo estático, o otra parte es la parte del comportamiento dinámico que tiene que ver con la parte de producción. Y en todo caso también la parte de presión.
En esta vamos a cubrir dos secciones del proceso. Una etapa de inicialización y una parte de cotejo histórico del modelo de simulación. Como toda cosa, tiene que empezar por el inicio. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué fue lo que la perforación exploratoria consiguió? ¿Cuáles eran las condiciones físicas del yacimiento en un inicio? Entonces, la inicialización, ¿qué es? Recrear esa condición, ese estado. Definir cuáles son las características del yacimiento, cómo estaban los fluidos distribuidos, cómo era la distribución de presiones en el área, la distribución de porosidad, cómo eran las saturaciones de fluido en cada región del yacimiento, cuáles eran las presiones capilares, cuáles son todos los parámetros bajo los cuales existía esa acumulación o se formó y se estuvo en estático durante el tiempo geológico, previo al descubrimiento. Entonces, en una iniciación que vamos a hacer, vamos a tomar toda la información o lo que se llama data no recurrente, es decir, que no cambia con el tiempo. ¿Cuál es eso? La parte física, las dimensiones del yacimiento, aquello a lo que él tenía, cómo se distribuyó el petróleo cuando migró y quedó entrampado en esa roca. ¿Dónde quedó la saturación más alta de petróleo? ¿Dónde quedó menor? ¿Por qué canales se movió ese fluido? Entonces, todo modelo de simulación lo primero que hace es una inicialización. Una vez que toda esa data se encuentra depositada dentro del simulador, se le da inicio al proceso para que comience a simular. En este caso, no va a haber información de producción, pues estamos hablando de las condiciones originales. Pero sí se le van a dar ciertos parámetros, por lo menos la parte de presiones capilares, las propiedades de los fluidos que están allí, las dimensiones de la roca, y simplemente va a ocurrir y definir lo que son las características de los mecanismos iniciales. Acuérdense, la mayor parte de los yacimientos a su origen, el mecanismo es gas en solución o ¿no? Expansión roca-fluido. Son los dos mecanismos básicos de todo yacimiento. Y esa es la condición original. Entonces, bajo esas condiciones, el simulador va a hacer, le pido que haga unos cálculos que tienen que ver con los volúmenes de fluidos dentro del yacimiento. Esos volúmenes que me va a suministrar el modelo en ese caso, yo lo voy a comparar con lo que el cálculo, el geólogo, petrofísico y el ingeniero de yacimiento hicieron con el modelo estático, aplicando la ecuación de Poes y de Goes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el valor que me da es completamente absurdo, o es demasiado alto o es demasiado bajo. Entonces hay que empezar a revisar qué fue lo que, en todo caso, causó ese error. Y con eso hay que empezar a corregir aquellas cosas que pueden ser diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace un modelo físico del yacimiento, ¿qué puede pasar?
yo puedo utilizar toda la información de los registros, todo eso, y generar el modelo físico. Pero cuando trato de ese modelo físico colocarlo dentro del simulador, los parámetros en las computadoras que yo utilizo para medir eso o para determinar las dimensiones y las características dentro de ese yacimiento, cuando le llevo el modelo de simulación, estoy en otro escenario diferente. Él no me va a manejar la información del modelo tal y como yo la manejé en los programas que me permitieron desarrollar el modelo estático. Entonces hay que comenzar a ajustar valores de forma tal de que el modelo tienda a parecerse más a lo que es el yacimiento, el modelo de simulación. Y para eso hay que revisar ciertos parámetros, los cuales, como está en esta lista ahí, porosidad, saturación de fluidos, presiones capilares, dimensiones de bloques, espesores netos de bloques, profundidad de los contactos gas-petróleo o agua-petróleo si existiesen, las propiedades de los fluidos, asegurarse que todo esté funcionando tal y como, de acuerdo al análisis del modelo estático, debería ser. Bajo esa condición, el modelo se puede reinicializar varias veces. ¿Por qué? Porque realmente no estoy produciendo. O sea, es lo mismo, comenzar desde el principio, botamos esto, arrancamos, hacemos los cambios, tal, volvemos a correr. Al final, cuando se considera que la inicialización está completa, cuando la diferencia entre el volumen de POEs calculado por el modelo y la que salió del modelaje de yacimiento están con una diferencia de más o menos 5%, que se considera aceptable. De hecho, esto podemos decir que estamos listos para iniciar el modelo de simulación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la inicialización? Revisar el POES. Bien sea a través de cómo si los espesores netos promedio que me tiene el modelo corresponden con lo que tiene el modelo estático. Las presiones capilares, los datos PVT, la relación gas-petróleo inicial, si existe una capa de gas, si está bien reflejada dentro del modelo, igual que si existe un contacto con un acuífero, los volúmenes porosos, que no hayan espacios o sea, o menos espacios porosos de lo que tiene el modelo estático o más. Igual con la parte de acuífero. Una vez que se completa la parte de esto, vamos a ver los topes, las capas, los espesores de arena, permeabilidades areales verticales, porosidad, volumen poroso, transmisibilidades. Todo eso se verifica de forma tal de estar listo para realizar el cotejo del yacimiento y asegurarse que está todo listo para poder comenzar el proceso de simulación. Hasta ahora, hecho todo esto, yo puedo generar lo que es mi modelo de inicio. Ese era el yacimiento que se descubrió. Hasta ahora lo único que he hecho es llegar a las condiciones originales del yacimiento. La parte de producción no ha entrado en la ecuación. Entonces, ahora vamos a ver, y ahí viene la parte ya cotejamos la parte física. Ahora vamos a cotejar la parte dinámica. Y es lo que se llama cotejo histórico. Una de las cosas que hay que ver con todo esto es que esos ajustes que hay que hacer en el modelo de simulación, de alguna forma también tienen que estar reflejados en lo que fue el modelo estático. Es decir, aquí tenemos un balance en el cual el modelo estático me sirvió para empezar con mi modelo de simulación. Y una vez que yo tenga ajustado mi modelo de simulación, tengo que ir al modelo estático y asegurarme que ahora uno es el espejo del otro. Entonces yo tenía un modelo estático, lo cargué aquí,
y ahora lo llevé. Es como decir, vámonos de ahora de atrás, de adelante para atrás, a ver si eso se refleja igual. Entonces, el cotejo histórico o el proceso de simulación tiene varias etapas. La inicialización, que ya vimos de lo que se trata, la parte del cotejo de presión, y viene ahora la parte de cotejar las condiciones. Aquí vamos a cotejar presiones, vamos a cotejar saturaciones y ajustar a los pozos, la productividad de los pozos para asegurarnos de que esto implica haber calculado en la parte de la elaboración del modelo estático a nivel de pozos, los índices de productividad, cuáles son las presiones de fondo. Se le puede fijar el índice de productividad o la presión de fondo fluyente a cada pozo, todo depende de lo que quieras hacer. El pozo puede producir por gas libre, por flujo natural, pero yo lo que tengo que ajustar son la presión de fondo fluyente histórica para cada pozo. ¿Qué información se requiere ya para la parte de lo que es el cotejo histórico y que no se cargó al inicio o que hay que tener disponible para ahora? La historia de producción, petróleo, agua y gas. La historia de presiones. Podría ser que si por razones físicas dentro del yacimiento se detectaron 3 o 4 regiones, cada región tiene que ser verificada particularmente. Se elaboran mapas de burbujas, se elaboran mapas de avance de frente de agua o de gas, con miras a ver, en la medida en que se va dando el proceso de cotejo histórico, que se vaya simulando lo que fue el proceso de producción, o ha sido el proceso de producción desde que se inició hasta el momento actual. Todo eso hay que tenerlo, hay que tener tablas con las propiedades geológicas y petrofísicas para validar si hay que hacer ajustes, tener la información para retroalimentar al modelo estático, cuáles son las direcciones preferenciales de flujo que existe en el yacimiento, cómo verificar si eso responde a lo que se observó en el comportamiento de producción. Hay que bajar la completación del pozo. ¿Hasta qué profundidad el pozo está completado? Hay que verificar que cada pozo, si está completado, si la formación tiene 4 arenas y está completada en la 2 y la 3, que esas 2 y 3 aparezcan abiertas en el tiempo que debe estar y cerradas en el momento cuando se cierren. Que el pozo, el modelo, la trayectoria del pozo corta el modelo en el sitio correcto, que los espesores de arena para cada pozo corresponde, que las permeabilidades verticales y verticales estén correspondientes, la porosidad, volumen poroso, transmisibilidades, todo eso debe irse verificando en la medida en que, ¿qué se hace normalmente? Se hace una corrida por el tiempo histórico y se cotejan gráficos que se le piden al simulador que los construya, se comparan con los que se tienen, se ven los cambios que puedan, las diferencias grandes que se puedan ver, se analizan, se toman las decisiones que hacen y se ajusta nuevamente el modelo para tratar de nuevamente reproducir. Igual vamos nuevamente a reproducir el comportamiento histórico de cada pozo. La parte de levantamiento vertical es simplemente decir, tiene que ver más con especificar índice de productividad o, como le digo, presión de fondo fluyente. Si el método de producción va a ser por bombeo, por lo que sea, no hay forma. Si hay simuladores que yo puedo simular el gas de levantamiento, el sistema de bombeo, pero en general
lo que tú lo que, con un sistema de levantamiento, tú lo que creas es una presión de fondo fluyente. Y el resto es para el pozo, con esa presión de fondo fluyente y la presión de yacimiento y el índice de productividad que tú le estás dando, él te va a dar cuánto es la tasa de producción. Es lo que debería hacer el sistema. ¿Qué es lo que se busca aquí? Podemos conseguir, si el yacimiento tiene 100 pozos, vamos a tratar de que los 100 pozos me den exactamente el comportamiento de producción. Es difícil. El trabajo sería largo, bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se buscan pozos claves donde se quiere lograr que sean por lo menos de un 95% de certeza. Y la idea es que la mayor parte, en general, la diferencia entre el comportamiento que se está obteniendo con el modelo y el comportamiento que tuvo el yacimiento estén bastante cercanos o tengan comportamientos similares, pero que puedan tener ciertas desviaciones. No podemos aspirar a tener un comportamiento exacto, que sea un calco uno de otro, pozo a pozo. Hay pozos que van a ser más difíciles de cotejar posiblemente porque la información que se tiene disponible es insuficiente y no se puede ajustar del todo. Entonces, normalmente lo que se hace es que aquellos pozos que han sido mejores productores, aquellos que tienen ciertas características especiales, pozos clave, son los que se busca que por lo menos el cotejo en ellos sea lo más cercano a la realidad posible, porque modelan mejor lo que es el comportamiento del yacimiento. Sara, Entonces, cállate. o sea, esto lo vimos, se facturaron una corrida para validar el modelo, se hacen los cálculos de la tasa de flujo por pozo, se ajustan los índices de productividad si no corresponde, si corresponde, entonces se reverifican las presiones, se revisan las curvas de flujo vertical si también se le suministraron al modelo. El modelo no es, muchas veces puede tener un módulo que genera las curvas de flujo vertical, dándole tú varios parámetros de referencia. Si todas las validaciones siguen, se continúa en el paso siguiente, si no simplemente se ajusta algo y regresamos a que el modelo siga. Cada vez que tengo que ajustar algo, significa que tengo que volver a correr el modelo. ¿Cuántas veces tendré que correr el modelo? Muchas veces. Si vamos al caso de que un modelo de simulación en los años 60 podía tardar hasta 2 días, 3 días, tal vez una semana, dependía del número de celdas que tuviera el modelo. Y el número de celdas que podíamos estar hablando era bastante pequeño comparativamente con lo que puede manejar un modelo actualmente. Hay modelos de simulación y yacimientos grandes que pueden manejar hasta 1.000.000 de celdas. En general, podemos hablar de un modelo de 50.000, 100.000 celdas dependiendo del tamaño y la complejidad de tantas capas verticales, de tantas, lo que se llama unidades de flujo, tiene el yacimiento como para justificar capas verticales que van a tener el mismo número de celdas, básicamente todas existen a lo largo y ancho de todo. Eso puede ser capas que aparezcan en una parte del yacimiento y en otras no. ¿Okay? Por eso es que el número de celdas por cada unidad del volumen del modelo no necesariamente es el mismo, porque no todas tienen las mismas capas, no en todas existe la misma distribución. En algunos casos por efectos erosivos, por otras, pero esa es la situación. La idea es que el modelo me va a permitir poco a poco ir reproduciendo en una forma bastante aproximada el comportamiento de más del 75% del yacimiento. Siempre va a haber una diferencia también. Por eso que ya en la parte, cuando vamos a la parte de predicción, esas zonas grises hay que tener un poquito más de cuidado con lo que se hace. ¿Okay?
Entonces, ¿qué se hace durante el cotejo? Las tasas de petróleo se revisan las completaciones, los espesores netos, si coinciden, si los contactos, si los contactos aparentemente según el modelo llegaron o no han llegado y según la historia de producción si llegaron al pozo productor. Si el pozo no tiene no tiene la presión de fondo estática que le corresponde, porque la presión de yacimiento que se está obteniendo no es la adecuada, puede ser que una zona que tuvo una producción moderada de pronto aparece produciendo mucho más. Eso posiblemente hay que tratar de revisar barreras de transmisibilidad, de la permeabilidad de los yacimientos, cómo están. Si hay que hacer modificaciones a la parte de permeabilidades relativas. Muchas veces, casi siempre, de acuerdo al número de muestras que se tengan, se puede obtener una familia de curvas de permeabilidad relativa que se pueden adaptar de acuerdo al estudio y a los tipos de roca a diferentes zonas. Pero hay zonas donde no se tiene información o las muestras que se tienen son pocas o no se ajusta. Entonces hay que, por ensayo y error, las curvas se puede tomar una curva que es una aproximada y después se le pueden ir haciendo ciertos ajustes para que el comportamiento se vaya haciendo dentro de lo que históricamente ha sido. Eso poco a poco va haciendo que el modelo tienda a comportarse bastante cercano a lo que fue la realidad del pozo. Entonces, al final podemos ver cuál es el contacto, cómo coincide ese con la información que se obtuvo del modelo estático. Se va a verificar la comunicación vertical entre las capas, si el acuífero debería tener actividad y no la estamos mostrando en el modelo, hay que verificar qué pasó. Si no existe acuífero, pero el comportamiento del modelo me dice que necesita una fuente de energía externa, hay que averiguar, verificar, irse otra vez al modelo estático y verificar por dónde puede haber una entrada o comunicación que pueda ser la fuente de esa energía adicional que está viendo el modelo de simulación, pero que no se vio en el modelo estático. Me quedaron unas cuantas. ¿Qué pasó? No. Buenas tardes a los que arribaron ya una vez que había empezado. Bueno, en el fin de semana voy a colocar mañana posiblemente en la plataforma para cualquier verificación. Tengo que verificar el tamaño de la presentación, a ver si lo puedo pasar por el WhatsApp. Si si no es muy pesado, a lo mejor lo puedo pasar también por ello para que la tengan. Se puedan apoyar en ella para complementar. ¿Alguna pregunta, duda?
¿Me escucharon? ¿Alguien que responda? Sí, profe, ninguna pregunta hasta ahora. Ok. ¿Cómo están con con la evaluación del 10%? Termina el domingo, ¿no? A la hora de las brujas, a la medianoche. Para el domingo debe estar cargado también el 20% ya. Comienza. Profe, me Dígame. tocará ver el principio cuando lo coloqué en la plataforma porque no me dio chance de conectarme antes. Con respecto a la duda que tenía con lo del 10%, ya usted me la aclaró que era lo de los yacimientos de petróleo negro. Ok. Sí, bueno, la parte de clasificación de yacimiento de petróleo negro es porque aplica en general para yacimientos de petróleo. ¿Qué es cuál es la diferencia, por lo menos si hablamos de petróleo por un modelo composicional, o como es el caso de los yacimientos volátiles? Los yacimientos volátiles son lo contrario de un yacimiento de gas condensado. Un yacimiento de gas condensado es un yacimiento de gas en el cual va a haber formación de líquido muy rápidamente una vez se alcanza el punto de rocío. En el yacimiento de petróleo volátil es un yacimiento que a nivel las condiciones originales es petróleo, pero que tan pronto alcanza el punto de burbujeo, la liberación de gas es muchísimo, muy alta. Y básicamente las relaciones gas-petróleo pueden subir de 1000, 2000 que puedan tener originales hasta 50, 100.000 pies cúbicos por barril rápidamente. Los yacimientos de petróleo negro, por lo general, si hay unos muy altos, pueden llegar a tener relaciones gas-petróleo hasta 5 o 6.000 pies cúbicos por barril, pero la mayoría van a estarse moviendo entre los 300, 1.200 pies cúbicos por barril. Más bajo mientras más pesado sea. Cuando yo te menciono petróleos pesados convencionales, estoy hablando de petróleos de más de 13 grados API. Normalmente los petróleos de 13 o 14, 13 grados, 13, 12, 11, 10 y menos de 10, como es el caso de uno que es de la faja, e inclusive Volcán, que es 10 grados API. Y Volcán no se utiliza métodos térmicos. Sin embargo, es un petróleo que, porque las condiciones de yacimiento, la temperatura es bastante elevada. Y es un petróleo que sale caliente. Pero para manejarlo en superficie, necesitas mantenerlo caliente. Entonces no hay inyección de vapor al yacimiento, pero sí hay que calentarlo a nivel de superficie para mantenerlo caliente y hacerlo móvil. Ese es el caso de Volcán. En la costa oriental del lago tú tienes petróleo de 14 grados API en el caso de Pachaquero, de 13 grados API en 12 y 14 grados API en el caso de Lagunilla, tienes 11 grados API en el caso de Tijuana, y todos esos son procesos térmicos. Lagunilla pesado, Tijuana pesado, Bachaquero pesado. En el área del lago, que son básicamente continuación de los yacimientos de tierra, también se utilizan procesos térmicos. Pero tú tienes crudos de 15, 16 grados API que caen en la categoría de pesado. Parece que pesados son aquellos menores de 20,3 grados API, de eso hacia abajo. Son petróleos pesados, pero ya petróleos de 15, 16 grados API, tú los puedes manejar como petróleos convencionales y no térmicos. Entonces, Entiendo, profe. No, yo tenía la duda porque, o sea, yo quería basar el plan de explotación específicamente en el petróleo que se iba a recuperar. Entonces estaba investigando sobre los yacimientos de petróleo negro y decía que era a partir de los 45 grados API hacia abajo. menor. Entonces yo voy a la tabla y hablaba de
de partes de crudo pesado, no era lo mismo. Por eso es que yo lo comparaba y decía, ajá, o es uno o es otro. Puede Ah. ser que estén los dos combinados, o sea, que tenga residuos, pero tiene que enfocarse en uno, pienso. No, no, es que tú tienes yacimiento, o sea, el caso nuestro, por lo menos tú tienes petróleos que van desde, yo más el caso de lo que yo puedo manejar como un petróleo negro y no un extra pesado para los efectos de simulación. Estoy hablando de petróleos de 15 grados API hasta 45, porque ya de 45 ya caen en la categoría de los volátiles. Por encima de 45 ya pasan hacia la parte de los volátiles. Entonces, tienes petróleos livianos, tienes petróleos medianos y tienes petróleos pesados de alta gravedad API. Pero de alta estoy hablando de 15 a 20, por decirlo así. Y de 20 a 30 que tienen los medianos, a 29 que tienen los medianos, y de 30 a 45 que tienen los livianos. O sea, cualquiera de esos, porque ¿qué es lo que pasa con eso? Que condiciones de yacimiento, básicamente los cambios en composición que tiene el petróleo, en la medida en que se va produciendo, no son tan rápidos o son tan grandes como es el caso de, por lo menos, el petróleo volátil. Pierde tanto gas que su composición cambia rápidamente, drásticamente, igual que un yacimiento de gas condensado. Por eso es que los yacimientos de gas y los yacimientos de petróleo volátil se manejan es a través de simuladores composicionales. Ya, entiendo, profe. No, esa era mi duda porque, ajá, no sabía cuál era la diferencia, pues. Ujú. Sí, no, pues si uno va, dice petróleo negro, debería ser todos los petróleos, pero hay petróleos negros, hay petróleos verdes, hay petróleos amarillitos, hay petróleos bastante claros, casi. Y hay condensados, que los condensados también tienden a tener esas tonalidades. Casi igual el cubo, el yacimiento de gas de Campo Bonito produce condensado, color verde, verdoso, o sea, verde claro, y huele a pura gasolina. O sea, son muy ligeros. Profe, es que el color no define, o sea, que deje de ser o que sea petróleo, por eso mismo que usted dice, porque hay petróleos que son de distintos colores. Tiene menos compuestos, tiene menores componentes extra pesados. O sea, te digo, puede tener hasta tal vez C30, C40, pero ya los extra pesados, tú tienes petróleos de más de 100 carbono, 80, El 90, o color lo sea, define la composición. y son los que predominan más. En cambio, en los livianos, tú tienes del 30, 40 y una gran cantidad de mayores de 10 carbonos, pero no tantos extra pesados. De cualquier manera, todos los petróleos en cierta forma tienen una misma huella, porque en el caso de del lago, la mayor parte del petróleo proviene de la luna, la formación de la luna. Es decir, tiene un mismo origen. Pero entonces, desde el punto de vista composicional, básicamente todos los petróleos tienen el rastro de todos los compuestos que tenían originalmente en la luna. Pero en el sitio donde se acumuló con unas características muy diferentes. Entonces,